Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Hoy vamos con la segunda parte de este estudio que comenzamos la semana pasada, llamado El misterio de la serpiente. Uno de los puntos más importantes que yo he querido tratar con este tema es claridad en este tiempo especialmente acerca de todo lo que encierra esta figura de la serpiente, la figura de Hasatán, porque yo creo que nunca anteriormente, y les digo porque pues yo llevo más de 40 años sirviéndole al Padre, y yo nunca había visto lo que estamos viendo hoy, los conceptos que se están aprendiendo hoy, lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial en este tiempo final de la batalla de la serpiente, de la batalla de las simientes, perdón. Así que he querido hacer este estudio porque yo entiendo sin lugar a dudas que de nuestra decisión hoy, de a quién le creemos, va a depender nuestro final. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viendo a la simiente de la serpiente avanzar en el mundo como nunca antes. Y nosotros necesitamos saber de qué lado estamos, porque lo más triste que se está viendo hoy es que muchas personas, yo diría la mayoría, que son personas que de buen corazón aman al Eterno, están equivocados detrás de enseñanzas de hombres y están perdiendo el rumbo, porque al fin y al cabo, si el Padre nos da a nosotros la oportunidad de decidir, nosotros tenemos que tener también por lo menos argumentos para decidir. No decidir simplemente por emociones o por una decisión superficial, sino que necesitamos tener una claridad muy especial para nosotros poder saber de qué lado estamos. Cuando vimos la semana pasada el comienzo de este estudio, hubo una frase de Hasatán que la ponemos como punto clave. Es verdad que el Eterno les dijo y el ofrecimiento que les hace a través de la desobediencia, seréis como Dios, seréis como Elohim. Cuando vimos, y espero que los que no hayan visto la primera parte la vean, porque más o menos podemos resumir de todo lo que piensa acerca del mal y de Hasatán el Kabbalah, y sabemos que se basa en únicamente 3 versos del Tanakh, uno en Génesis, que es Isaías 45:7, y en Ezequiel donde la palabra dice que el Eterno formó la luz y creó las tinieblas. Él hizo la paz y creó la adversidad. Dice, yo soy Yud-Kei-Vav-Hei, el que hago todo esto, aunque ya veíamos cómo se eliminan los nombres del Eterno del texto, pero se parte de la base en el Kabbalah, en el misticismo, en el judaísmo en general, de que las tinieblas fueron formadas por el Eterno, como efectivamente lo dice, y como yo hoy espero que quede, que el Padre nos dé la oportunidad de entender sus palabras. También desde el Kabbalah y desde el misticismo se avisa o se enseña que la oscuridad es ausencia de luz, pero que la oscuridad, como es creación del Eterno, o sea, no hay problema en acercarse a la oscuridad, porque Satán es nuestro propio ego, es el deseo de recibir egoístamente. Preguntan ellos mismos. Recuerden que tomamos la enseñanza de 2 de los más grandes cabalistas que están siendo muy aceptados en este momento. Y le preguntan, ¿tendrá un final el mal? Dice que será derrotado y que nosotros finalmente elegiremos entre lo bueno y lo malo, cuando la conciencia, el Dat, aumente y llegue a Keter. Allí se unifican el bien y el mal. Es decir, solo siguiendo el árbol de vida de Kabbalah se va a llegar hasta que puedan
unificarse el bien y el mal. Dice que Satán tiene una misión divina y es elevar la conciencia humana y que nos prueba para nuestro crecimiento, es decir, como que lo necesitamos. Satán fue creado con propósitos superiores. Uno de ellos es que nos dé resistencia para esta realidad y nos impulse a otro nivel. Cuando ustedes escuchan a las personas que hoy hablan de ascender y que están ascendiendo, y es que usted no ha ascendido, es porque no ha permitido que el Satán lo impulse a otro nivel. A través del mal, dice el Kabbalah, nosotros apreciamos la luz del Creador. Imagínense. Si no tuviéramos ego, el Yetzer hará entre nosotros, no podríamos sobrevivir. Necesitamos la serpiente como fuente de gravedad. Bueno, todo esto lo vimos en ese primer estudio, donde también se nos dice claramente que la Najas, o sea, la serpiente, nuestra negatividad se usa. Usar la Najas, nuestra negatividad, usan para nuestras funciones biológicas, para comer, para dormir, para viajar, para tener dinero, para trabajar. En cierta forma, dice el Yetzer Hará, hace que nos desarrollemos en nuestra naturaleza humana. Se nos está presentando un Satán simplemente como necesario para poder llegar a la luz. Necesario no como lo vamos a ver hoy desde el punto de vista de las escrituras. Hoy vamos a ver qué nos dice la escritura. El estudio de las escrituras yo lo he dividido también en dos partes. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero nos va a quedar porque les digo, yo estudiando todo este tema, yo creo que es tan importante la decisión que tenemos que tomar, que es de vida o muerte. Es una decisión de salvación o pérdida de la salvación, que he querido hacer este estudio bueno, al menos digamos que lo más exhaustivo que sea yo capaz de hacerlo. Pero les voy a dar todas las citas bíblicas y yo espero que ustedes se tomen el trabajo de confirmarlas, de estudiar los contextos, de ver si todo está aplicado de una manera correcta. Como les digo, este es un tema de suprema urgencia, y es un tema, como van a ver al final del día de hoy, de vida o muerte. ¿Cuál es el origen del mal en las escrituras? Vamos a ver cómo es que el Eterno nos reveló a través de su Espíritu Santo la palabra. En Bereshit, en Génesis 1, nos habla de la creación. En general nos está hablando, nos dice en el verso 1, que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ya lo hemos escuchado muchas veces en hebreo, Bereshit bara Elohim, Aleph Tav HaShamayim, Be Aleph Tav HaAretz. Dice, pero en el verso 2 nos dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí aparecen dos palabras que son muy importantes de entender: desordenada y vacía, que son las palabras tohu bohu, o desordenada y vacía. Pareciera a primera vista, y yo creo que así lo entendíamos por mucho tiempo, que el Eterno había creado la tierra desordenada y vacía, y después, a través de la presencia del Espíritu sobre las aguas, había separado la luz de las tinieblas. Pero hay un verso en Isaías 45:18 que nos dice lo siguiente: porque así dijo Yahweh, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Dice, y no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Yuhe Babhei y no hay otro. Fíjense esto. La importancia que tiene todo este regreso a la raíz hebrea, la vemos nosotros reflejada en este verso.
¿Qué nos dice este verso cuando nosotros tenemos la traducción de que no la creó en vano? Nos está utilizando la misma palabra utilizada en Génesis o Bereshit 2, que es la palabra tohu. La palabra tohu significa sin forma, en confusión, sin realidad, vacía. Dice un lugar de caos, vanidad. O sea, todo esto es la traducción de la palabra tohu, que es la palabra que está utilizando el Eterno aquí en Isaías 45:18, cuando nos dice que Él formó la tierra, pero que no la creó en caos, Él no la creó en confusión, como nosotros vemos que aparece en el verso 2 como desordenada y vacía. Entonces, si ya tenemos la afirmación del Eterno para decirnos que Él creó, porque toda la creación del Padre es en orden, la creación del Padre es en orden. Entonces, vamos a mirarlo. Aquí lo pueden ustedes encontrar, la fotografía desde el mismo, la foto desde la misma concordancia hebrea. En vano, no la creo en vano, es la palabra tohu, la palabra hebrea 84:14. Ahora, fíjense, aquí está en Génesis 2, donde nos dice la misma palabra, H84:14, tohu y bohu. Así que estamos seguros de estar presentando exactamente la misma palabra. Ahora, si el Eterno creó en el principio los cielos y la tierra, entonces, y la creó perfecta, como nos está diciendo, entonces, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Fíjense que el Eterno le dio también al profeta Jeremías, le dio la visión de ese momento cuando la tierra se encontraba como en los tiempos de la creación. Dice Jeremías en 4:23, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Qué pasa en esta afirmación de Jeremías? Que volvemos a encontrar las palabras tohu, bohu. Es decir, el Eterno le está mostrando al profeta Jeremías el momento de la creación. Antes de la creación, que el profeta pudo ver la tierra asolada y vacía, nos dice acá en la traducción, pero las mismas palabras tohu, bohu. En Jeremías 4:26 nos sigue diciendo, miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahweh, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ellos. Pensemos por un momento, ¿cuándo ocurrió eso? Si no fue en la creación que le está mostrando. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En el tiempo de Jeremías o después del diluvio? Nunca. El Salmo 33:6 nos dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Es decir, aquí no tenemos que creer, sino en lo que el Eterno mismo nos está relatando en la creación, porque Él es el único. No hay otro Elohim, no existe otro. Ahora, pero nosotros vemos que en Génesis 3 o en Bereshit 3 aparece un personaje que Apocalipsis 12:9 lo llama Satán o la serpiente antigua. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Fíjense que aquí ya encontramos una diferencia muy grande. Acá nos la presenta la palabra en Apocalipsis, haciendo referencia a la serpiente antigua, a la serpiente del Edén. Nos hace referencia de que engaña al mundo entero, no que nos sirve para nuestro crecimiento, como afirma el Kabbalah y como afirma el judaísmo en general. Aquí vamos a entender entonces en este capítulo cuál fue el origen del pecado y cómo, por qué dice la palabra que fue creado por el mismo eterno el mal. Eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. ¿Cómo es que llegó al Edén? ¿Cómo fue que este personaje llegó al Edén? Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que aparece ahora en el Edén? ¿Y por qué estaba ya lleno de maldad? Todo esto espero que lo podamos responder en este día. Dice que su apariencia era la de una serpiente, pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En Génesis 2:19 nos dice la palabra que el Eterno formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Bueno, aquí que vemos que Adán no tenía ningún temor de los animales, él simplemente los estaba poniendo su nombre. ¿Cuándo aparece el temor de los animales? En Génesis 9:1. Después del diluvio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Por qué he puesto estos dos versos? Porque yo quiero que entendamos que cuando la serpiente se acerca a hablar con Eva, no hay ningún temor. O sea, ellos no tenían ningún temor de los animales en aquel momento. Esto nos permite entender la cercanía y vamos a comprender ahora más adelante el diálogo. Ahora, ¿por qué entonces Adán llamó Nahash a la serpiente? Si nosotros nos vemos en otros, entramos dentro de la raíz hebrea de la palabra Nahash, encontramos algo muy interesante y muy importante. Cuando nosotros vemos simplemente la palabra Nahash, nosotros estamos viendo que nos habla de una serpiente, de la imagen de una serpiente o de las serpientes voladoras. Ahora, pero cuando nos vamos a la raíz de la palabra, entonces encontramos que nos habla que Nahash está relacionado con un silbido, con un susurro, con pronosticar algo, con un encantador, con sisear, con la magia, con los agüeros y con la práctica de adivinación y con observar los signos y las señales. Fíjense que cuando nosotros encontramos todo esto en la raíz de la palabra Nahash, nosotros entendemos de quién está hablando sin ningún problema y entendemos lo que se ha venido enseñando a través del Kabbalah y a través del misticismo, porque todo todo está lleno de encantamientos, de magia, de agüeros, de poderes que vienen precisamente del diálogo que él va a tener con la mujer. Pero todo esto, la práctica de la adivinación, que ya de por sí son prácticas prohibidas por el Eterno, los agüeros, los sortilegios que en Deuteronomio 18 son prohibidos, todo forma parte de la misma palabra Nahash. Desde el mismo origen de la palabra está relacionado con con las cosas que el Eterno prohíbe. Así que aquí encontramos un elemento de análisis muy importante con esta palabra en hebreo. Fíjense que también el nombre de la serpiente, el nombre de Nahash, se relaciona con la palabra brillar.
Cuando habla de las serpientes ardientes, nos habla de las Saraf Nahash. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que también está relacionado el Saraf con los serafines. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de una palabra que nos lleva digamos, a un nombre muy conocido para nosotros a lo largo de la historia, que es la palabra Lucifer, que es en hebreo la palabra Helel. Saraf y Helel o Lucifer se relacionan con el poder satánico y Helel es en el sentido de brillo. Al mismo tiempo, digamos, los serafines son también luminosos porque son de fuego, pero no todos los serafines pertenecen al mal. Entonces, allí tenemos nosotros que entender que muchos de los títulos que nosotros hemos conocido para este personaje de Génesis 3, el nombre se deriva de esa posibilidad que tiene o de encantamiento y de agüeros y de magia y de adivinación y de todo esto, o por el otro lado con el hecho de brillar, de donde se viene que la palabra Lucifer, él es el portador de la luz. Lucifer es Helel en hebreo y significa el portador de la luz o el resplandeciente. Cuando la palabra nos habla del lucero del alba o del lucero de la mañana, la palabra que está utilizando es la palabra Helel o Lucifer. Lucifer está también relacionado, nos dice la concordancia hebrea, con el rey de Babilonia y con Satanás. Helel describe al rey de Babilonia. Aquí tenemos nosotros esa prueba, como yo les muestro siempre, por lo menos que ustedes lo puedan ver, con todas esas definiciones que aparecen aquí absolutamente claras y muy concisas alrededor de esta palabra. Ahora, la serpiente entonces significa la que brilla. Es decir, que cuando se presentó frente a Eva, él se pudo haber presentado como un ser absolutamente brillante. Pero recordemos que también Adán y Eva eran seres de luz. Ellos con el pecado, es que como que esa luz se pierde, esa luz inicial, ellos fueron creados a imagen del Eterno, esa luz se pierde y es por eso que se ven desnudos. Pero ellos en el encuentro con la serpiente eran seres de luz. Ahora, Lucifer es llamado entonces el lucero de la mañana o el portador de la luz, que es lo que significa la palabra. Y Satán significa el adversario. En general, la palabra adversario en general es una persona que se opone, o un país que se opone, o un superhumano adversario, o un enemigo de lo bueno. Así lo describe la concordancia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque se ha utilizado el término de adversario para generalizar y quitarnos la verdadera revelación acerca de este personaje. Es verdad que Satán significa el adversario. Y nosotros sabemos que siempre que en las escrituras se habla de un adversario, se habla de un Satán. Inclusive hay una porción de la Torá, cuando vemos a Balaam y la burra y todo esto, que se presenta el ángel de Yahweh, se presenta como adversario, y en hebreo dice que se presenta como Satán, como adversario. Y de aquí yo me conozco que siempre que llegamos a esa porción de la Torá, ya todos los cabalistas, todos los que están enseñando es Kabbalah y no escrituras, ahí mismo intervienen para poner el gran descubrimiento, que es que Satán no es malo, que mire que el ángel de Yahweh aparece como Satán. La palabra adversario es en general. La palabra Satán, traducida como adversario, es en general. Un país adversario de otro es un Satán. Recordemos, les pongo un ejemplo aquí para que me entiendan de lo que yo les estoy diciendo. La palabra Elohim, nosotros sabemos que significa Dios en español.
Y cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, cuando nosotros hablamos de Yud-Hei Vav-Hei, Él es nuestro Elohim. Pero Elohim también puede ser el dinero para otra persona. O Buda puede ser un Elohim para otra persona. La palabra está utilizada para el Eterno, pero está utilizada para todo lo que sea número uno en la vida de una persona. Lo mismo pasa con la palabra Satán. La palabra Satán significa adversario. Cualquier adversario va a resultar como un Satán. Pero eso no quiere decir que entonces no exista el personaje del que estamos hablando en el día de hoy. Cuando él se presenta frente a Yeshua en el desierto, nosotros lo vemos que en los evangelios nos habla de Satán, aparece con el nombre de Satán como adversario. Esto lo vamos a analizar después, pero lo que quiero es que entendamos que estamos hablando de la guerra de las simientes, solo que hoy nosotros estamos hoy empezando, digamos, a poner toda la base, la estructura del tema de esta batalla que de los siglos. ¿Cuál fue la estrategia que usó Satanás con Eva? Acuerden, cuando yo estoy utilizando la palabra Satanás, estoy hablando de la serpiente en el Edén. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó? La estrategia es la misma que se utiliza hoy, el ataque a la palabra del Eterno. ¿Qué le dijo? ¿Es verdad que Dios les dijo? Fíjense, a ustedes no les llama mucho la atención que desde que comenzó este retorno a la casa del Padre, la restauración de todo Israel, a ustedes no les llama la atención que ahí empezaron a filtrarse todos los escritos habidos y por haber, que las escrituras están adulteradas, que eso no es verdad, contra la Reina Valera, contra esto, empezaron a salir las versiones nuevas con lo que cada uno le quería inventar, porque pues fueron tomadas del internet y cada uno le cambia lo que quiere, y a usted no le llama la atención eso. Fíjense, en un principio esa fue la estrategia de Satanás. Es verdad que Dios le dijo, o sea, lo que está diciendo Dios es verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere él? ¿Qué es lo que quería la serpiente? Destruir la confianza en la palabra del Eterno, porque es el objetivo para combatir el corazón y la mente del hombre. Cuando una persona logra que la otra pierda la fe en las escrituras que tiene en su mano, digamos que ya confundió el corazón, esa persona queda únicamente, digamos, a merced de lo que esa persona, ese maestro le quiera enseñar. Porque si ya la escritura, que creemos que fue revelada por el Eterno a través de su Espíritu Santo, no tiene validez, ¿qué va a creer la persona? Pues lo que un ser humano, con cualquier intención venga a poner en su corazón. Fíjense esto, ¿por qué la serpiente quería destruir la confianza en la palabra? Porque nosotros tenemos que entender, y esto es fundamental en este estudio, que hay una sola voluntad en el universo. Que la voz del único creador del cielo y de la tierra es la voz de Yud-Hei Vav-Hei. Que mientras nosotros sigamos la voz del Eterno, todo va en orden. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la creación hubiera sido hasta este tiempo una armonía, hubiéramos vivido en una armonía perfecta. Porque si nosotros leemos hasta este punto, nosotros vemos que ni existían, digamos, ni las maldiciones, ni los cardos, ni nada de lo que vino como consecuencia del pecado. O sea, nosotros estuviéramos viviendo ya en una etapa de, digamos, como la esperamos vivir en el futuro en la Nueva Jerusalén. Hay una sola voluntad en el universo.
No, es muy importante entender que si el Eterno, si Yud-Heh-Vav-Heh es el creador del cielo y de la tierra, de los cielos, del universo completo, debe haber más creaciones. Lo vimos y después vamos a verlo también a través del libro de Job. Tiene que haber otros seres, pero definitivamente toda la creación viene de nuestro Elohim Yud-Heh-Vav-Heh, y solo su voluntad es la que debe imperar en el universo. Si la serpiente quería ganar aquí algo, ¿qué tenía que hacer? Poner la duda en la palabra del Eterno y quitar la confianza del corazón del hombre. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no se relata en el Génesis el origen de ese personaje malvado? Porque fíjense una cosa, y hay mucha, y me puse a buscar por curiosidad, y a muchas personas se les ha preguntado lo mismo. Bueno, ¿por qué en Génesis el Eterno no reveló el origen de Satanás? Porque aparece nomás aparece la serpiente tentando a Eva, pero no nos aparece la historia. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso por qué no? ¿Por qué no aparece? Lo primero es porque no existen dos oponentes. No es que existe el Eterno y Satanás o la serpiente como si fueran oponentes, de tú a tú, como si pudieran enfrentarse ellos dos. Porque no existe esa dualidad del bien y el mal. Eso no existe. Porque el Eterno no creó a Satanás como parte del plan, como lo está diciendo el misticismo judío y el Kabbalah, que dicen que no, que es que el Eterno lo creó como parte del plan para que nos ayudara a subir, a ascender. Imagínense que si hubiera sido así, el Eterno hubiera dicho, bueno, entonces creó el cielo y la tierra, creó los animales, creó las plantas, creó al hombre y creó un ser para que ayudara al hombre a ascender. Eso así hubiera sido el relato de la creación. Pero es que el Eterno no creó a la serpiente como parte del plan, ni la creó para que nosotros ascendiéramos a ninguna parte. Porque si a través de la maldad de la serpiente se llegara a la luz, bueno, pues entonces los personajes de las escrituras que encontramos personajes tan oscuros y tan llenos de odio, entonces habrían llegado hasta la presencia del Eterno sin ningún problema. Es que, fíjense, nosotros tenemos que entender algo. La palabra nos va a revelar, pero nos va a revelar después, no como el objetivo principal, como para que apareciera en el primer capítulo, que la serpiente fue un ser creado y puesto en autoridad que se rebeló contra el Eterno. Algo que es muy importante de entender acá es que el Eterno no lo destruyó y tiene muchísimos motivos que los vamos a ver, porque lo hubiera podido destruir en su rebelión. Pero de todas maneras nosotros tenemos que recordar algo que no se nos puede olvidar. El Eterno no creó, ninguna de sus creaciones fue hecha para esclavitud. El Eterno nos da a nosotros la oportunidad de escoger si queremos estar con Él, vivir bajo su protección y bajo sus alas, o si queremos dar la espalda e irnos con otros dioses o con las mismas enseñanzas de hombres que conducen a todo este plan de la serpiente. Esto es muy claro. Yo quiero que este punto quede claro. Las escrituras nos dicen, y ya les voy a dar todas las pruebas, que la serpiente fue un ser creado y puesto en autoridad que se rebeló. Yo he escuchado esta pregunta, o me la han hecho, pues me han hecho esta pregunta. Todo porque como hoy hay tanta gente recibiendo inclusive de los maestros que están en este movimiento, digamos, de restauración de Israel, que están enseñando Kabbalah. Entonces me dicen,
me han preguntado que entonces si se le hubiera revelado un querubín, como nos dice la palabra, que entonces el Eterno pues no tenía el poder que dice tener. Recuerden que lo vimos la vez pasada. Uno de los objetivos que tiene el Kabbalah y todo esto es disminuir el poder del Eterno, porque quiere subir el poder del hombre. El hombre quiere llegar a ser como Dios. Y hemos escuchado, y ustedes los que están estudiando todo ese tipo de enseñanzas, ustedes se dan cuenta que hay una burla completa del Todopoderoso. Ahora, nosotros sabemos que se reveló ese querubín porque el Eterno a nosotros mismos nos ha dado esa opción de rebelión sin que haya una consecuencia para la vida. Fíjense, el Eterno nos puso a nosotros delante la bendición o la maldición y nos dijo, ustedes escogen. Esa es la misma opción que Él siempre da. ¿Quién es el que tiene en el corazón solo esclavitud? Es la serpiente precisamente. En Yud-Heh-Vav-Heh la palabra es libertad. Cuando usted oye hablar de esclavitud, le están hablando de la serpiente. Ahora, el origen de la serpiente. Vamos a mirar esto porque es muy importante. Voy a darles los versos claves para entender cómo fue creado y cuándo fue creado y para qué fue creada la serpiente. Tuvo un principio y va a tener un fin. Pero como les digo, les repito, Él no fue creado para que nos ayudara a nosotros a subir. Eso es mentira. Esa es la distorsión de la misma serpiente. Él tuvo un principio y va a tener un fin. Ahora, aprendamos una palabra aquí que nos va a servir para que muchos comprendan de lo que vamos a hablar de aquí en adelante en estos textos. En Isaías 14:1, que es uno de los capítulos que nos habla del origen de la serpiente, nos dice, haciendo referencia al tiempo final, cuando ya el Eterno reúna las dos casas de Israel, nos dice lo siguiente: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntará la familia de Jacob. Aquí sabemos que está hablando de la restauración final de Israel. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Isaías ya la casa de Israel se había vuelto gentil. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh. Y cautivarán a los que cautivaron y señorearán sobre los que lo oprimieron. Y entonces verso 3 dice, y en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, o sea, en el tiempo del milenio, léase en el tiempo del milenio, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Aquí es donde viene la palabra que yo quiero que ustedes aprendan. Esa palabra es el proverbio contra el rey de Babilonia, que es la palabra masal. ¿Qué es la palabra masal? Masal es un proverbio, es una parábola, es un dicho proverbial, es un aforismo, es un refrán, una semejanza, una parábola, poemas, frases de sabiduría ética o máximas éticas. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque cuando en muchas ocasiones, por ejemplo en Ezequiel 17, ustedes vuelven a ver la misma palabra masal. Cuando le habla el Eterno a la casa de Israel y le dice, hijo de Israel, propone una figura y compone una masal, una parábola a la casa de Israel. Entonces, así ha dicho Yahweh el Señor, una gran águila de grandes alas, etc. Ustedes pueden seguir leyendo todo el texto. Entonces, el Eterno usa para explicarnos a nosotros cosas reales, porque aquí, por ejemplo, en Ezequiel 17, le va a hablar claramente a la casa de Israel. Utiliza lo que se llama una masal, que es un proverbio
o una parábola, que también las utilizó Yeshua. Pero la parábola no quiere decir que está hablando una mentira, sino que está hablando algo que se asemeja de tal manera que yo puedo recibir la enseñanza a través de lo que me está proponiendo como masal el maestro. En este caso, por ejemplo, de Isaías 14 está hablando el Eterno. Dice que al final de los tiempos, cuando ya el remanente se ha recogido y regresemos ya a la tierra prometida, entonces diremos este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿A quién está llamando el rey de Babilonia? Está llamando el rey de Babilonia a la serpiente. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. El rey de Babilonia, si nosotros vemos en Isaías 13, se está hablando de Babilonia en el tiempo final. Isaías 13 y la secuencia Isaías 14. En Isaías 13 se habla de Babilonia en el tiempo final. En el tiempo, dice claramente, en el tiempo de la ira de Dios. ¿Cuál es el tiempo de la ira de Dios? El tiempo de la ira de Dios es este tiempo que viene. O sea, nunca ha pasado. El día de la ira no ha pasado. El día de la ira yo creo que está próximo, pero no ha pasado. Entonces, está hablando acerca de Babilonia en el tiempo de la ira. Yo les pregunto a ustedes, si hoy a nosotros nos ponen a definir de qué Babilonia está hablando, de qué podríamos decir, si nosotros estamos viendo todo cumplido, pero ya no existe una región o un país que se llame Babilonia. Nosotros entendemos quién es Babilonia hoy a través de la misma palabra, en una forma de masal, en una forma de parábola o en una forma de explicación, digamos, de ese tiempo. ¿A quién se denomina Babilonia? Miremos Apocalipsis 17. Dice, la mujer, la identifica con una mujer y dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí no está hablando de un país en particular, está hablando de lo que representa toda una mujer ramera, ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Y sigue diciendo, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, los que no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, fíjense, como aquí nos está hablando de ¿qué? De Babilonia. Pero ¿qué nos está diciendo Isaías 14 hablando del final? Del rey de Babilonia. O sea, ¿quién es el que gobierna esa Babilonia? Que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 18:2. Podemos empezar ya a saber de qué nos está hablando. Clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en Apocalipsis 12 nos habla del dragón, de los ángeles, de la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Como eso, él nos está hablando del tiempo final. ¿O a ustedes les parece que esta imagen es una coincidencia? ¿O a ustedes les parece que cuando se está hablando de la serpiente como el rey de Babilonia, ustedes creen que lo que estamos viendo hoy en vivo y en directo, que estamos viendo acá, esta es la sala de la audiencia papal,
Y fíjense la forma que tiene. Ustedes me van a decir que no es que el rey de Babilonia no es exactamente de quien está hablando Isaías 14. Es absolutamente claro porque nos está hablando del final y ya estamos en ese final. Estamos en ese final. Entonces, si ya entendimos esto, ahora vamos a volver a Isaías 14. Si ya entendimos esto, vamos a entender el origen de la serpiente a través del libro de Ezequiel. Ya entendimos lo que era el masal. Ahora vamos a al origen primero de la serpiente desde Ezequiel. En Ezequiel 27 nos vuelve a hacer el mismo paralelo. Ezequiel 27 nos habla de Tiro, de la ciudad. Nos habla de una ciudad, en este entonces nos habla el Eterno, de una ciudad, dice, que trafica con los pueblos de muchas costas. Dice Tiro, tú has dicho que eres perfecto en hermosura. Nos está hablando simplemente de un puerto. Dice, en el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron contemplaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. Bueno, sigue, ustedes pueden leer todo el texto. El texto termina inclusive diciendo, Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. O sea, el Eterno está haciéndole juicio a Tiro, a la ciudad de Tiro. Ahí está hablando de la ciudad de Tiro específicamente, porque era una ciudad llena de comercio. Dice que traficaban con la multitud de los productos, con perlas, con púrpura, con vestidos bordados, con linos finos, con corales y con rubíes que venían a tus ferias. O sea, ahí está hablando de la ciudad de Tiro. En Ezequiel 28 empieza hablándonos del príncipe de Tiro. ¿Quién es el príncipe de Tiro? Pues el gobernante de ese tiempo. Recuerden, en lo que vimos anteriormente, Babilonia es todo el mundo que está en maldad. Hay un rey de Babilonia que es la serpiente y hay digamos el gobernante que sería el falso profeta, que ya sabemos por la misma oficina que tiene quién es. Aquí también vimos la ciudad, aquí vamos a ver al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro es el gobernante, la persona que estaba gobernando en ese tiempo, y el Eterno le dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense, aquí le está reclamando el Eterno que el paralelo es exactamente igual, le está diciendo, con lo que pasó antes de la creación con la serpiente. Aquí le dice que el que está gobernando a Tiro dijo en su corazón, se enalteció en el corazón y dijo, yo soy un Dios, y le dice el Eterno, siendo que tú eres un hombre y has puesto el corazón como corazón de Dios. Y dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado las riquezas y a causa de tu riqueza se ha enaltecido el corazón. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, porque pusiste el corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, las fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de su sabiduría y mancharán tu esplendor. Ese gobernante de ese momento, por lo bien que estaba haciendo, por toda la bendición que había recibido, él se había ya creído en su corazón, se había enaltecido como un Dios. Y por eso el Eterno trae juicio sobre la ciudad de Tiro. Y le dice que extranjeros desenvainarán las espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios yo soy Dios, tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. O
O sea, hasta el último momento, el Padre le está diciendo, hasta el último momento usted va a creer que se volvió realmente un Dios. Ahora, entre paréntesis, y recuerden estas palabras para el final de hoy, porque saben una cosa, ahí es donde yo les digo que el final es de vida o muerte. Aquí está diciendo el Eterno muy claro, a este hombre, aquí le está hablando al príncipe de Tiro, usted se enalteció pensando que era un Dios, pues yo le voy a traer la destrucción sobre su reino. ¿Y qué dice entonces a partir del verso 11? Ahora le habla al rey de Tiro. Entonces, Tiro la ciudad, Ezequiel 27. Tiro, el príncipe de Tiro, el gobernante de Tiro, el Ezequiel 28 del 1 al 10. Y ahora va a ser el paralelo entre el príncipe de Tiro y ahora le va a hablar al rey. ¿Por qué lo llama el rey de Tiro? Porque el rey es este príncipe de Tiro, el gobernante, el que sí era un hombre, por consejo de la serpiente, de la misma manera que le dice a Eva que se va a volver como Dios, él fue el que influyó para que esto sucediera. Entonces le está hablando como de su rey, como si a nosotros nos hablaran de nuestro Elohim. Entonces, cuando nos hablan, si el corazón de nosotros quiere obedecer a nuestro Elohim, aquí el corazón del príncipe de Tiro estaba obedeciendo al Elohim, a su Elohim, que es el rey de Tiro. Entonces, fíjense lo que nos dice el Eterno acerca del rey de Tiro, que ya sabemos que es la serpiente, pero vamos a probarlo. Así ha dicho Yahweh el Señor. Tú eras sello de la perfección. Voy a leerlo primero todo porque lo vamos a analizar punto por punto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que se miren en ti. Fíjense que le está haciendo el paralelo entre el príncipe y él. También el uno se enalteció, dice, siendo un hombre, pero aquí el Eterno le dice muy claro que está hablando del querubín que puso en el Edén. Vamos a mirar esto. Nos dice, vamos a verlo punto por punto. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, el Eterno lo creó absolutamente perfecto. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pregunta, ¿quién más estuvo en el Edén fuera de Adán y Eva? ¿Quién más? Bueno, y Yeshua que caminaba con ellos, y la serpiente que estaba allí. ¿Quién más? ¿Qué hombre estuvo allí? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a muchas personas que yo les he presentado esta evidencia, me dicen, no, eso está hablando del que gobernaba Tiro. No, eso es necedad. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. El único que estuvo en el huerto fue la serpiente, Adán y Eva y Yeshua. Esos eran los que estaban en el Edén. En el Edén no ningún hombre puede decir que estuvo en el Edén. Entonces le dice, en el huerto estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, ya vimos toda la lista de piedras. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti
en el día de la creación. Es decir, no, el mal no es como dice, como se está enseñando desde el Kabbalah o desde el misticismo, que dice que es simplemente la mala inclinación del hombre. No, la serpiente fue creada en un día especial y nos está hablando de la serpiente, nos está hablando de Satanás, que aquí lo llama el rey de Tiro. Fue creado. Ahora, ¿qué significan las piedras preciosas? Fíjense que nosotros entendemos, nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 28, nosotros vemos cómo el Eterno le adornó con las piedras preciosas también a Israel. Lo podemos leer como a cada una de las tribus le dio una piedra preciosa para estar representada en el tabernáculo. En Apocalipsis 17:4 nos dice inclusive que la ramera, que todo lo copia, porque el Satanás todo lo copia, vistió también a la ramera de púrpura, de escarlata, y la adornó de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. O sea, él sabe, él conoce, porque esas piedras fueron dadas para él inicialmente. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:17, nosotros encontramos también que nos dice que el muro tiene 144 codos de medida de hombre. El material era de jaspe, la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos de la ciudad están adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento jaspe, zafiro, todas las piedras de nuevo. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que esas piedras que fueron dadas de manera especial solamente para las 12 tribus de Israel para ser ya presentadas en el tabernáculo, que se las vamos a volver a ver en la Nueva Jerusalén, al único que le fueron dadas fue a este querubín que el Eterno había puesto con autoridad en la tierra. Entonces, fíjese, cuando dice querubín grande protector, ¿qué nos dice la palabra querubín en hebreo? Es una figura angélica, son los guardianes del Edén, son los que rodean el trono del Eterno, están en los carros del Eterno. O sea, nosotros sabemos que cuando dice querubín grande protector, nos está hablando de un ser angélico con toda la autoridad, Dice, tú querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. ¿Qué hombre puede estar en el santo monte de Dios sin morir? Es que es imposible. Es que se necesita la necedad absoluta para negar que aquí se está hablando de la figura del Satanás, del Hasatán. ¿Por qué? Porque nadie puede estar, querubines no son sino los seres creados para la alabanza y la adoración del Eterno. Él dice que lo puso en el santo monte de Dios. Allá no puede estar ningún ser humano. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vemos aquí que la palabra querubín siempre va a estar relacionada única y exclusivamente con los seres angélicos. Cuando dice que era perfecto en los caminos, vamos acá, con las piedras de fuego. ¿Por qué está hablando que camina sobre las piedras de fuego? Miren que cuando el Eterno le revela a Ezequiel, le da esa visión del trono, le dice que sobre la expansión se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre el trono, una semejanza de hombre sentado en él. Y la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos hacia arriba, de los lomos hacia abajo, parecía como fuego. O sea, cuando dice que él podía caminar sobre las piedras de fuego, si nosotros sabemos que la visión que le dio el Eterno a Ezequiel era como de fuego debajo del trono,
Pues ¿de qué nos está hablando? De que este querubín podía estar en el mismo trono del Eterno, al frente del trono, porque fue creado como un querubín con toda la autoridad. Con toda la autoridad. En Éxodo 24 también, cuando el Eterno le permite ver a Moisés la apariencia de la gloria del Eterno, también se la muestra como fuego abrasador. Por eso lo que está diciendo allí, que él caminaba sobre las piedras de fuego y que estaba en el santo monte de Dios, nos está hablando sin duda alguna de ese querubín hermoso y perfecto que había creado. Nos dice en el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti. Él fue creado y se halló maldad. ¿Por qué? ¿Cómo fue la maldad? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, aquí nos explica todo esto. A través de Isaías nos va a decir cuál fue la iniquidad y cuál fue el pecado. Dice, aquí nos sigue diciendo que el corazón se enalteció a causa de la hermosura, que se corrompió por la sabiduría a causa de su esplendor. Dice, pero yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que se miren en ti. Hoy nosotros no tenemos ninguna duda, todos estos gobernantes en quién se miran, de quién se apoyan, a quién siguen. La serpiente, la simiente de la serpiente. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Dónde quedaba ese santuario? Ya vamos a ver. Pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a todos los que te miran. ¿Qué le dijo el Eterno en el Edén? Le dijo, polvo comerás el resto de la vida. La serpiente no se arrastraba, pero el Eterno la puso. Dice que comería polvo el resto de su vida. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, ¿cuándo va a dejar de ser? Porque él tuvo un principio, la creación, pero él va a dejar de ser. ¿Cuándo vas a dejar de ser Satanás? En Isaías capítulo 27 dice, hablando del final, en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, a la serpiente veloz y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Eso nos lo dice a través de Isaías. En Apocalipsis 21 nos dice que un ángel bajó del cielo con la llave del abismo y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ¿cuál va a ser el final? Primero va a ser atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto sería desatado por un poco de tiempo. Esto sabemos que va a ocurrir al final del milenio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando termine el milenio? Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Satanás va a ser echado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Solo esos 3 personajes van a sufrir en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ustedes pueden seguir leyendo. Entonces, fíjense, ¿está hablando de la mala inclinación del hombre? No, está hablando de un ser creado que la mala inclinación nunca pudo estar en el trono del Eterno, ni pasearse por el trono, ni caminar sobre las piedras de fuego, ni era lleno de sabiduría. Es que uno no entiende cómo
personas que conozcan la escritura pueden aceptar una cosa como esa. Fíjense, aquí es muy claro, fue creado en perfecta hermosura y sabiduría, y precisamente por haber tenido todo esto a su favor, se enalteció el corazón. Y dice ya el resto de lo que nosotros leímos. Ahora, volvamos a Isaías 14 y vamos a ver qué fue lo que pensó en su corazón. ¿Cuál fue la maldad? Ahí queda cuál fue la maldad que se halló en él. Por el hecho, aquí nos cuenta Ezequiel una parte, pero la otra nos la dice Isaías 14:1. Ya les digo que está hablando del tiempo final, cuando las dos casas de Israel vuelvan a ser reunidas, y dice: pronunciarás en ese tiempo, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Ahora ya no lo llama el rey de Tiro, sino el rey de Babilonia, porque en el tiempo de Tiro, pues era digamos, Satanás gobernaba Tiro. En este tiempo final gobierna Babilonia. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Todos esos que oprimen hoy al mundo, los veremos acá quebrantados. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Aquí ya está hablando porque ya está atado. Recuerden que durante el milenio va a estar atado. Dice: toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. ¿Por qué hay reposo y paz? Pues porque el adversario está atado. Está atado. Por eso hay paz, y por eso el reinado milenial es un reinado de paz. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol se espantó de ti. ¿A dónde va a ser atado? Dice que en el abismo, en el Seol. Despertó muertos que en la avenida salieron a recibirle. ¿Quiénes? Bueno, sabemos quiénes van a salir a recibirle, por lo menos sabemos de muchos. Hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra y a los reyes de las naciones, a todos los que habían gobernado con él. Y ellos darán voces diciendo: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Entonces dice el Eterno: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí es cuando le dice entonces: ¿cómo caíste del cielo, Lucifer? Recuerden, está traducido acá como lucero, hijo de la mañana, pero la palabra que se utiliza allí es: ¿cómo caíste del cielo, Lucifer? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, fíjense el pecado que hubo en él: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Recuerden esto, que es muy importante. Dice: y sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense el pecado de Hasatán. Dice que subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Recordemos que cuando el Eterno fue a hacer que el pueblo construyera el tabernáculo, les permitió la visión del trono. O sea que al hablar del trono, se habla del tabernáculo. ¿Quién se sienta? ¿Quién es el monte del testimonio? ¿Cómo se llama en hebreo? El Ohel Moed, que es el tabernáculo de reunión, que era una réplica del trono. O sea, Hasatán estaba aquí en el Edén, y él dice: no, pues este es mi santuario, pero yo quiero subir al santuario celestial. Entonces dice: me sentaré a los lados del norte. ¿Quiénes se sentaban al lado del norte? Nosotros, cuando estudiamos el tabernáculo, nosotros vemos en la misma donde los sacerdotes recibían todas las ofrendas que se iban a sacrificar.
Ahora, ¿quién se va a sentar al final en el templo que se va a construir en Jerusalén un día? Lo sabemos por segunda de Tesalonicenses 2:3, que dice que nadie os engañe porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense, miremos aquí como pasado, presente y futuro. En el pasado, a Satán se le había dado la autoridad sobre la tierra. Él tenía él estaba en el Edén en la primera creación. Ahora, después vamos a ver esto. Él estaba en el Edén en la primera creación. Ahora, él quiere tomar el trono y lo podría tomar, digamos, como en la réplica del trono acá. Por eso aquí, cuando se levante otra vez el templo, se va a sentar allí, es el antimesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición, declarándose como Dios. Pero el pecado de Satanás era era subir al cielo. Pero ¿qué le dice el Eterno? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, el que trastornaba los reinos, el que puso el mundo como un desierto, asoló las ciudades y a los presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste al pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, fíjense, analicemos detalles que son muy interesantes. En el pecado, él decía, yo voy a subir al cielo. En lo alto, dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Las estrellas de Dios no son las estrellas que nosotros estamos viendo. Las estrellas de Dios son fuentes de autoridad. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Apocalipsis 1:13, cuando aparece Yeshua en medio de los siete menorot, él dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda. Así que las estrellas del cielo, ¿qué significan? La autoridad. ¿Qué quería tomar Satanás? La autoridad completa en el cielo. También dice en Job, sobre qué están fundadas las bases, quién puso la piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. O sea, lo que aquí se llaman las estrellas del cielo son figuras de autoridad en los cielos. En Daniel 12 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. No quiere decir que todos los entendidos entonces nos vamos a volver como lucecitas por ahí, no. Quiere decir es que va a tener todo ese remanente va a tener autoridad a perpetua eternidad. Ahora dice que sobre la altura de las nubes subiré. No es de las nubes que nosotros estamos viendo. Está hablando también de algo que nosotros no comprendemos, pero que lo hemos aceptado. En Hechos 1:9, cuando Yeshua subió al cielo, dice que lo recibió una nube. Una nube, no una nube cualquiera, una nube que lo llevó. En primera de Tesalonicenses 4:17, dice que nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y será una nube también especial que es capaz de levantarnos para transformarnos de nuevo. Mateo 26:64 dice, el mismo Yeshua dijo que él vendría en las nubes del cielo. O sea, cuando está hablando Satán de sobre la altura de las nubes subiré, es a tomar toda la autoridad en los cielos, es a quitarle la autoridad por completo al Eterno. Y por último, ¿qué dice? Que será semejante al Altísimo.
El Altísimo es el Elión. Y dice que, y cuando se identificó el Eterno como el Elión, por ejemplo, cuando Melquisedec se encontró con Abraham. Entonces dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de el Elión, del Dios Altísimo, sacó pan y vino. De aquí nosotros ya podemos empezar a ver por qué la batalla de las simientes va a ser entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que es Yeshua, que Yeshua es el sacerdote en el orden de Melquisedec. En el Elión, entonces, es el título que Satanás anhela. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es ir contra la Torá. Todo aquel que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá o de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el adversario o Satanás o la serpiente antigua? Establecer sus propios mandamientos. Hoy lo estamos viendo absolutamente claro. Miren, nosotros podemos ver hoy sin necesidad de más explicación. Ustedes pueden ver en cada uno de estos puntos, ustedes pueden ver que todo lo que se plantea hoy es en contra de lo que el Eterno planteó. Entonces, esto es como Él estableciendo sus propios mandamientos y sus propias costumbres. Entonces, aquí ya vamos viendo que solo hay una voluntad que es la del Eterno, y aquí lo que tenemos es un ser creado que se rebeló contra el Eterno y que hasta hoy quiere establecer sus propios mandamientos, su pensamiento, y al final, cuando se levante el templo, sentarse allá en el templo y hacerse pasar por Dios. El plan nosotros lo estamos viendo muy claro. Ahora, si volvemos a la creación, ya con esto terminamos, entonces entendemos esto. Como consecuencia del pecado, la tierra fue puesta en confusión y oscuridad, donde ya Satanás, leímos Ezequiel, leímos Isaías, ya vemos que pecó. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Donde nos dice que él vino y descendió y volvió la tierra en caos y en oscuridad. Lo encontramos en dos partes que fueron reveladas a David, en el Salmo 18 del 7 al 15 y en 2 de Samuel 22 desde el 8 en adelante. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que la tierra fue conmovida y tembló. O sea, el Eterno le permitió ver a David el momento en que el Satanás se rebeló, y el Eterno vino a la tierra y puso, miren lo que pasó. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él, el Eterno. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Esto no es lo que aparece en la creación. Esto es lo que aparece en la creación, los abismos de las aguas que aparecieron y que quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Dice, a tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. ¿Quién es el que cabalga sobre los cielos? Nos dice el Salmo 68 para confirmar que es Yud Hei Bab Hei. Entonces, cuando nosotros vemos esto que le muestra al Eterno a David, nosotros vemos que en el comienzo del Salmo, David le está hablándole con amor al Eterno, le dice, te amo, Yahweh, fortaleza mía, roca mía, Dios mío, fortaleza en quien confiaré. O sea, él está preocupado porque tiene enemigos alrededor, pero el Eterno le revela ese momento.
¿Por qué sabemos que ese es el momento en el de la destrucción de esa primera creación? Porque nunca más, ni siquiera en el diluvio pasó esto. En el diluvio los peces sobrevivieron personas. En la primera creación destruida que le mostró, no hubo sobrevivientes. Y nosotros vemos el principio de la segunda creación. Vemos a partir del verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Nunca más ha estado desordenada y vacía hasta hoy. Lo mismo pasa en 2 de Samuel 22:1, se trata del mismo texto. Ahora, en la creación el Eterno separó las tinieblas y reveló la luz. Ese sigue siendo su plan siempre. Él nos trae de la oscuridad a la luz, pero nos rescata de la oscuridad. No es como se plantea, como veíamos la semana pasada, que es la oscuridad la que nos lleva a la luz. Esto definitivamente es increíble. Nosotros tenemos que entender que la creación fue un acto de redención y de misericordia. Cuando el Eterno dijo, sea la luz, fue la luz, y la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas, y ahí comienza todo este proceso. Pero ya la serpiente había sido destituida, digamos, de su cargo como ese querubín protector. Ya él estaba en otras condiciones, ya su corazón estaba lleno de maldad. Por eso cuando nosotros vemos en el texto de Génesis 2:15, que nos habla de los dos árboles, que dice que el Eterno puso Yahweh Elohim, tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol pueden comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí es donde ya el pecado estaba, porque Satanás estaba, se le había sido entregada la autoridad de la tierra, así que el Eterno sabía que era lo que iba a pasar. Él pone allí a Adán y a Eva a tomar esa primera decisión, ¿quieren bendición o maldición? Si ustedes no tocan ese árbol para conocer el mal, ustedes van a vivir en bendición el resto de la vida, o el resto de la eternidad, porque ellos no habían sido hechos para morir. Ahora, pero les dice, pero si comen, morirán. Ahora, entonces, ¿cómo viene la tentación? La serpiente era astuta y la serpiente les dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No, él les dijo que sí comieran de todo árbol del huerto, pero no de ese en especial. Fíjense cómo tuerce. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa nahash? Que es algo torcido, algo que si sea, algo que murmura, es algo torcido. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto dijo que no comiéramos ni le tocáramos para que no muramos. Entonces él le dice, ¿cómo que le dijo que no lo tocaran o solo que no lo comieran? Él no le dijo que lo tocaran, él dijo solo que no lo comieran. Pero, ¿qué es lo que sigue allí en la tentación? Si ustedes lo toman, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí es donde viene el punto clave. Ahora, fíjense una cosa que me parece a mí muy interesante. Buscando sobre esto del árbol de la ciencia del bien y del mal, me encuentro con que Kabbalah dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eran un solo árbol, que depende cómo lo miren, que ellos lo miraron como para tener la ciencia del bien y del mal, y que si el mismo árbol, si lo hubieran mirado desde otro ángulo, hubiera sido el árbol de la vida. Otra mentira, son dos árboles y eso está claro en la palabra. ¿Por qué los unen en la enseñanza? Para hacer creer, como hemos visto hasta hoy, que el mal conduce al bien, que es a través del mal que se va a llegar a la luz. Fíjense esto, en la creación el hombre no volvió a recibir el poder que le había dado el Eterno a la serpiente. Dice el Salmo 8:4,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo mismo nos dice en Hebreos 2:6, que es la misma cita. Nos dice que él hizo al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque ya había una experiencia aquí anterior. Ahora, pero ¿qué pasó? Que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando él dice que nos hizo a su imagen y semejanza, él nos hizo con esa forma de Yud-Hei, Vav-Hei, que ustedes pueden ver allí en la imagen, y él nos dio un ADN que nos comunica con el Eterno, que nos lleva directamente al Eterno, que es lo que Satanás ha tratado de cambiar desde el principio. Entonces, fíjense todo lo que vemos acá que hizo la serpiente. Quiso quitar la confianza en la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que hace hoy? Se inventó diferentes versiones de la creación, que él mismo había sido creado como la maldad para estimular a los hombres a que buscaran la luz. Todo eso que se está enseñando hoy son argumentos de la serpiente, no son del Eterno. Y ustedes tienen que aprender a reconocer la voz del Eterno. El discernimiento de espíritu es muy importante, porque hoy que les están enseñando que Satanás vino para estimular a los hombres a ascender a la luz. Óigame, esto acabamos de ver todo lo contrario, todo lo contrario. En el misticismo dice que Satán fue creado con propósitos superiores, que uno de ellos es que nos diera resistencia para esta realidad y nos impulsara a otro nivel. Imagínense, después de lo que hemos visto, que a través del mal nosotros apreciamos la luz. Bueno, ya eso lo habíamos visto nosotros antes. Que ha utilizado en la enseñanza la ridiculización de la palabra del Eterno. ¿Qué aprendimos nosotros todos desde la Iglesia Católica cuando empezábamos a leer los primeros libros en el catecismo, que empezábamos a leer todo lo de la creación? Nos hablaba era de un árbol de manzana, que porque tomó la manzana, y la pregunta siempre era, ¿y qué tenía pues la pobre manzana? No, ¿por qué nos quitaron una palabra que era muy importante? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí no nos habla ni de manzana, ni de uvas, de los que dicen que era uvas y que hicieron vino y todo ese mundo de cuentos. Eso todos son distorsiones del enemigo. El punto es, el Eterno dijo que ese árbol era el de la ciencia del bien y del mal. Era conocer el mal, era conocer lo que el otro ya había tenido en su corazón. Esos dos árboles no eran árboles naturales, no eran árboles como los de naranjas o como yo no sé cuántas clases de árboles, pero me imagino la variedad que habría en el Edén. Ahora, que el Eterno hubiera podido quitar esos dos árboles y evitar el problema, no, porque el Eterno siempre le da la libertad de escoger si le sirven o si le servimos nosotros a Él, o si definitivamente queremos darle la espalda. Ese es el corazón, esa es la coherencia del Eterno, esa es la misericordia, y así es el Eterno, así es su pensamiento. Él por eso dice que el pensamiento de Él no es el de nosotros. Él no obliga a nadie. Ustedes quieren creer el cuento de que Satanás les ayuda a llegar a la luz. Ustedes pueden tomar esa decisión. Pero el Eterno nos está poniendo a nosotros delante de la bendición o delante de la maldición. Entonces, ¿dónde encontramos el árbol de la vida de nuevo? Lo encontramos en la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo se accede al árbol de la vida? A través de guardar los mandamientos. ¿Quiénes quedan por fuera del árbol de la vida? Dice, los perros, que son los gentiles, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Entonces, fíjense, que los dos árboles son uno, mentira, eso es mentira. Si usted cree eso, usted no puede entrar al árbol de la vida. La luz puede ser fuente del mal. Pues no, esto no es verdad. Nosotros tenemos que venir a la palabra para poder establecer la diferencia. Fíjense, en Génesis 3:5, y con esto termino.
Fíjense esto tan grave. Yo les decía en un principio que esto era de vida o muerte. Recuerden que cuando le habla el Eterno al príncipe de Tiro, le dice, por cuanto puso su corazón como corazón de Dios, siendo usted un hombre, dice, yo traeré toda la ruina sobre Tiro y sobre toda la región. Pero fíjense acá algo muy importante. En Génesis 3:5 dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí la palabra Dios es Elohim, y acuérdense que Elohim es un título que aplica al Eterno o aplica a falsos dioses. También pudiera estarles diciendo que no que fueran a ser como Yud-Heh-Vav-Heh, sino que fueran a ser como otro Dios, otro Dios como él. Otro Dios como él, porque dice solamente que serán como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, le voy a ampliar acá para que yo quiero que ustedes miren la carátula de este libro. Y en la carátula de este libro, que es reciente, que es escrito por uno de los grandes cabalistas, y que ya saben que está a cargo de todo este plan de la destrucción de este mundo en este momento. ¿Cuál es el título del libro? Homo Deus, el hombre Dios. Miren, les voy a pasar, porque yo tengo el libro, ya lo leí, y les voy a pasar solo 2 detallitos muy importantes. Durante miles de años la historia ha estado llena de turbulencias tecnológicas, económicas, sociales y políticas, pero algo permaneció inalterable: la propia humanidad. Nuestros utensilios e instituciones son muy diferentes de la época bíblica, pero las estructuras profundas de la mente humana siguen siendo iguales. Esta es la razón por la que todavía podemos vernos entre las páginas de la Biblia. O sea, recuerden, aquí hay una negación absoluta de la existencia de Dios. Dice más tarde, sin embargo, cuando la tecnología nos permita remodelar la mente humana, el Homo sapiens desaparecerá, es decir, el hombre de hoy desaparecerá. La historia humana llegará a su fin y se iniciará un tipo de proceso completamente nuevo que la gente como el lector y como yo no podemos imaginar. Muchos estudiosos intentan predecir qué aspecto tendrá el mundo en el 2100 o en el 2200. Fíjense aquí lo que nos dice, esto por resaltar solo puntos así importantes. En el siglo XXI, el tercer gran proyecto de la humanidad será adquirir poderes divinos de creación y destrucción y promover el Homo sapiens al Homo Deus. O sea, que los hombres sean dioses, que los hombres sean dioses. Dice acá, esto parece acientífico o excéntrico, porque la gente suele malinterpretar el significado de divinidad. La divinidad no es una cualidad metafísica y no es lo mismo que la omnipotencia. Cuando hablo de transformar, y bueno, aquí sigue con algo, pero nos dice acá, el Dios del Antiguo Testamento nunca promete ninguna recompensa o castigo después de la muerte, pero en cambio sí promete al pueblo de Israel que si lo obedece le va a dar la lluvia a su tiempo, que cuiden que no se dejen seducir el corazón y se desvíen sirviendo a otros dioses. Es decir, está citando Deuteronomio 11 del 13 al 17. Pero miren lo que dice. Hoy en día los científicos pueden hacerlo mucho mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Allá es donde quieren llegar los que están siguiendo la misma línea, la línea de que el mal los impulsa a ascender. Él dice, los científicos pueden hacerlo mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Gracias a fertilizantes artificiales, a insecticidas industriales y a plantas modificadas genéticamente, la producción agrícola en la actualidad supera las mayores expectativas que los antiguos granjeros tenían de sus dioses. Fíjense, en un futuro no muy lejano podemos crear superhumanos que aventajen a los antiguos dioses. Imagínense, ese es el proyecto. Ahora, solo les dejo aquí planteado algo que vamos a estudiar la próxima semana, porque la próxima semana continuamos mirando en el resto del Tanakh, toda esta historia de la creación y del plan del Eterno y de toda la obra destructora que ha hecho la serpiente hasta nuestros días. Dice,
¿Cuándo vino el diluvio? Cuando Satanás quiso alterar el ADN humano para alejar al hombre del Eterno. Ustedes recuerden la historia de los Nefilim, esto lo vamos a ver la próxima semana. Esos que engendraron a los gigantes acá, o sea, los ángeles que engendraron a los Nefilim, a los gigantes en la tierra. ¿Cuál era el propósito? Alejar completamente al hombre de su creador y hacer que le sirvieran a él, a la serpiente. Nunca nos olvidemos nunca nos olvidemos de esta imagen. Nunca perdamos de vista esta imagen. El Eterno en nuestras huellas digitales, Él dijo que nos conocía y nos amaba. Nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso que creó el cielo y la tierra, que nos conoce, que nos ama, que sabe hasta el último de los pensamientos. El Dios del Kabbalah, recuerden, es una energía, se llama Ein Sof, no es Yud Hei Vav Hei. Usted tiene que escoger si usted se aleja definitivamente de Yud Hei Vav Hei para acercarse allá. Pero espero, por lo menos con este día, haberle podido dar una sustentación clara para que su elección esté basada en la palabra y en el razonamiento que debe venir después de comparar las dos opciones. Miren, nunca se nos puede olvidar a nosotros que el Eterno tiene un plan perfecto, que lo vamos a seguir estudiando la próxima semana. No se pierdan, la próxima semana vamos a ver todo lo que se está haciendo hoy en nombre de la serpiente. Y yo les aseguro una cosa, que conocer la palabra del Eterno nos da a nosotros las herramientas para tener confianza y esperanza en este tiempo, en la protección del Eterno, porque al final Él sacará un remanente que reinará con Él para siempre. Un remanente que será transformado, un remanente que volverá otra vez al tiempo del Edén. Así que, como siempre digo yo, piensen y por favor salgan de toda esta de dudas, estudien los dos videos, el anterior y el próximo lunes estaremos viendo el resto de las escrituras. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que el Eterno tenga misericordia de nosotros, que a través del Espíritu Santo nos revele y nos ponga en el corazón su palabra, que nos dé discernimiento y nos dé el valor para luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.